Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Presiones indebidas. Hay críticas al gobierno por las marchas de hoy que, entre otras causas, buscan presionar la aprobación de las reformas que cursan en el Congreso de la República. También cuestionan las presiones al Banco de la República. Hablaremos del tema con el ex codirector del emisor, Salomón Kalmanovitz. Rueda de negocios entre empresarios. Más de 600 empresarios de Colombia y de Venezuela se reúnen desde Caracas a partir de hoy para impulsar el intercambio binacional de mercancías. Analizaremos los avances y los desafíos de esta relación comercial en su nueva etapa con el presidente de Analdex, Javier Díaz. IKEA abre sus puertas en Colombia. La multinacional europea de muebles y artículos para decorar el hogar inicia operaciones en una gigantesca sala de exhibición en Bogotá. En minutos les contamos los detalles de esta gran movida empresarial. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de lo que muchos expertos han considerado como presiones indebidas desde el gobierno nacional para que sean aprobados sus proyectos de ley y decisiones inclusive de otras instituciones que deberían actuar con independencia. En términos de lo que espera el gobierno que ocurra con esas reformas y con otras decisiones importantes para la economía. Para analizar toda esta situación, quiero saludar al doctor Salomón Kalmanovitz, uno de los economistas más importantes, más respetados del país, inclusive ex codirector del Banco de la República. Doctor Kalmanovitz, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches. Víctor, muy bien, gracias. Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por su tiempo. Las marchas de hoy fueron convocadas por el gobierno nacional. ¿Cree usted que son un mecanismo viable para que los colombianos expresen su apoyo a las reformas económicas y sociales del actual gobierno? Pues me parece raro, es el primer gobierno que veo pidiendo apoyo a sus seguidores que se manifiesten para apoyar sus reformas. Generalmente la gente sale a protestar contra las políticas del gobierno y ahora tenemos una situación contraria muy rara, muy extraña, en la cual se moviliza una multitud bastante grande. Por cierto, estaba viendo las imágenes de la Plaza de Bolívar llena y me parece intimidante para los que toman decisiones que debieran tomarlas de manera fría, sin presiones indebidas, y es como, digamos, una amenaza latente que enarbola el presidente contra los que puedan oponerse a sus reformas o a sus políticas monetarias. Pero entonces usted cree que, por ejemplo, el Congreso de la República en este momento se puede sentir un poco intimidado por esas marchas, una palabra que acaba usted de mencionar, y de pronto presionado para aprobar reformas? Pues sí, creo que sí, digamos, la parte del Congreso que no es del pacto histórico, que no está aliado con el pacto, debe sentir una presión para, digamos, plegarse a los deseos del gobierno. Y con relación a las instituciones del Banco de la República también, digamos, es una señal para que no siga con su política monetaria actual, sino que la afloje, la haga más, digamos, conduzca a un mayor crecimiento que es lo que busca el gobierno siempre. ¿Pero cree entonces usted que de pronto el gobierno nacional no debería seguir impulsando o apoyando marchas como estas, como la de hoy, para ejercer lo que dicen muchos analistas? Y me parece entender que usted de pronto está pensando lo mismo, aparentemente es una presión indebida, cuando hay otros sectores que dicen, no, ¿cuál presión? Yo quiero apoyar la reforma, yo quiero salir a marchar, quiero manifestarme públicamente para que en el Congreso sepan que yo quiero apoyar, dicen muchos sectores, reformas como estas, la laboral, la pensional, la de salud. Pues generalmente la gente sale a protestar contra las políticas del gobierno. Esta es la primera vez que yo veo
en mi larga vida de que un gobierno llama a manifestantes y los manifestantes salen a la calle a apoyar al gobierno, y sí me parece muy intimidante para las instituciones que deben operar de manera independiente, tomar decisiones de manera fría y no bajo presiones de la multitud, de la masa. Entonces me parece pues algo arriesgado de parte del gobierno, digamos, sacar a la gente a la calle a que lo apoye con sus políticas. Doctor Kalmanovitz, ¿cree usted porque hoy se envió un mensaje político, de todas formas, usted lo decía, aquí en Caracol ahora hemos mostrado durante toda la tarde imágenes de las marchas y estuvieron muy nutridas, sobre todo cuando se concentran en el centro de la capital de la República? ¿Cree usted que eso va a generar un impacto político real? ¿Es posible que ahora tengan un camino más despejado en el Congreso estas mismas reformas y las que vengan? Pues no sé si en el Congreso, pero en la Junta Directiva del Banco, yo creo que los pone en una posición en la cual tienen que seguir con la política con la que venían. O sea, no pueden echarse para atrás. O sea, es contraproducente presionar al banco para que tome medidas cuando, digamos, la presión lo que hace es que se aferren a las posiciones que ya tienen. Entonces me parece pues indebida y contraproducente, o sea, no va a generar la respuesta que quiera, sino una respuesta contraria de que se va a tener que mantenerse en su independencia y reafirmarse frente a las presiones del gobierno. Entonces me parece incluso contraproducente, que podrían haber aflojado más rápidamente si el gobierno no se mete a presionarlos, y que la gente no diga, mire, sucumbieron a las presiones del gobierno y ahora la política monetaria anda suelta. Pero usted me muestra aquí como una visión que de pronto no habíamos contemplado en el panorama. Este viernes se reúne la Junta Directiva del Banco de la República para ver qué hace con esta tasa de interés. Aquí la tengo en la gráfica, 13,25%, y muchos están como presionando al banco para que haga una disminución en la tasa de interés. ¿Cree usted entonces que estas presiones del gobierno nacional de pronto hacen cambiar un poco de opinión a los que en la Junta querían de pronto este viernes bajar la tasa de interés para no mostrarse como presionados al final por el gobierno nacional? Pues sí, creo que puede tener ese efecto contraproducente o contra lo que pensaba el gobierno que va a lograr. Pero además el banco acabó de subir la tasa a 13,25, a mí me parece una mala decisión. Pero digamos, pues yo opiné en el sentido, y hice el símil de que están azotando un caballo muerto, porque la economía está creciendo menos de 1% y siguen subiendo la tasa de interés cuando no es necesario, me parece a mí. Pero fuera de eso, me parece que yo los puedo presionar, pero el gobierno no. Pues yo soy una persona débil, un intelectual. El gobierno tiene pues muchas más herramientas y tiene mucho más poder para presionar a la Junta del Banco de la República. Claro, yo estuve leyendo, de hecho leí su columna durante el fin de semana hablando sobre este tema. Saliéndonos un poco sobre esa aparente presión indebida sobre el Banco de la República, ¿por qué cree usted que la tasa de interés es alta en Colombia? ¿Por qué cree usted, como analista independiente, que debería presentarse ya como un mensaje, una reducción en las tasas de interés? Por varias razones. La primera es que ya la inflación está cediendo. O sea, pues de los últimos 3 meses ha bajado 3 puntos y pico. Entonces, digamos, la amenaza de una inflación creciente está siendo dominada. Adicionalmente, la economía está creciendo menos del 1% este año. Entonces, me parece que por eso dije que está como, digamos, azotando un caballo muerto. Le están dando demasiado duro, pues, innecesariamente, porque de todas maneras la economía está pues desacelerándose y no necesita un empujón adicional pues yo creo que corre el riesgo de causar una recesión
si sigue pues aumentando la tasa de interés. O sea, también no me pareció correcta la decisión del Banco de la República de volver a subir la tasa de interés al 13.25. Creo que debió haberse quedado quieto en 13 y esperar a ver qué pasa y empezar a bajar cuando si la situación seguía, digamos, con la misma tendencia que ha mostrado durante los últimos 3 meses. Claro. Una última pregunta, doctor Kalmanovitz, y se la hago como exintegrante de la Junta Directiva del Banco de la República. Ustedes, pues, o esas personas reciben más información y tienen un mayor contacto, por ejemplo, con esos inversionistas, esos mercados que financian a Colombia y que les gusta estar en países donde se respeten como la independencia de cada institución. Todo esto que está ocurriendo en nuestro país recientemente, ¿cómo cree usted que nos pueda afectar o beneficiar en términos económicos? Pues proyecta una mala imagen el gobierno tratando de presionar pues al banco para que baje la tasa. Aunque pues yo no he visto que el ministro de Hacienda, digamos, opine por fuera de la Junta para que ésta, digamos, tome las decisiones que pretende el gobierno. Sin embargo, queda pues, pues con un mal ambiente formado alrededor de las presiones que pues está despeñando el gobierno sobre la Junta del Banco. Pues doctor Kalmanovitz, muchas gracias por estos minutos, por la explicación. Veremos entonces al final. Me pareció muy interesante esa teoría que usted me acaba de comentar, el efecto contraproducente sobre la decisión de este viernes a raíz de todas estas presiones. Gracias y veremos qué hace al final entonces el Banco de la República. Una feliz noche. Feliz noche y gracias a usted. De pronto causan el efecto contrario, es lo que nos acaba de decir el doctor Kalmanovitz. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere esta buena noticia. Los precios de los insumos agrícolas siguen cayendo en el país, según los últimos reportes del Ministerio de Agricultura. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Unos 600 empresarios, tanto de Colombia como de Venezuela, así como autoridades comerciales de los dos países, se reúnen desde hoy en Caracas en una macro rueda de negocios. Se espera que de este encuentro surjan nuevos acuerdos para zonas económicas y se amplíen las ofertas de exportación. Veamos. Tras un año de restablecimiento de relaciones entre Venezuela y Colombia, ambos países insisten en sacar provecho al mercado disponible para aumentar el intercambio comercial. En ese sentido, fue instalada esta macro rueda de negocios que cuenta con la participación empresarial y de autoridades de los dos países. Nunca más podrá existir ese cierre de esas fronteras, porque nunca más ustedes, ni los agentes económicos ni sociales, ni ninguno de nosotros lo vamos a permitir. Y en un año bajaron tanto en Colombia como en Venezuela, tanto en norte de Santander como en Táchira, más de 5 puntos las tasas de desempleo. El presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe indicó que ya tienen los recursos para programas que beneficiarán a las comunidades. Ya tenemos apropiados $520.000 del programa de PROGIF para trabajar en fronteras, en lo que decía. Ahí vamos a poder trabajar en sectores como logística, infraestructura, facilitación de comercio, turismo, encadenamientos productivos, servicios básicos, desarrollo humano entre las ciudades de frontera. La macrorrueda binacional también persigue definir logística, mostrar capacidades productivas y unificar estrategias. Para mejorar la economía, el embajador colombiano en Caracas pidió el cese de sanciones contra Maduro. El intercambio comercial entre Venezuela y Colombia aumentó 19% durante el primer semestre de 2023. Ahora mismo está alrededor de los $445 millones. Algunas proyecciones apuntan que para cierre de año pudiera ubicarse en más de $800 millones. Y para analizar estos avances y desafíos en materia de comercio binacional, quiero saludar a esta hora de la noche al doctor Javier Díaz, presidente de Analdex. Doctor Díaz, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches. Un saludo para usted y para todos los televidentes. Doctor Díaz, pues ya le voy a preguntar sobre esta macro rueda de negocios, pero antes quisiera preguntarle sobre
¿cómo ve usted la reactivación que ha tenido el comercio entre ambos países? Porque en el gobierno nacional, y con toda razón creería uno, el ministro de Comercio ha venido celebrando esa reactivación. Pero es que estamos pasando de cifras casi de cero a tener un comercio binacional de 400, 500 millones de dólares. Y claro, de cero a algo, pues hay un crecimiento exponencial. Pero no sé ustedes desde el gremio, ¿cómo ven esta reactivación? Si está dentro de lo que esperaban o las cifras todavía están caminando lentamente. Víctor, yo creo que es muy positivo lo que ha ocurrido, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas ha permitido restablecer el intercambio comercial. Lo que pasa es que al comienzo se crearon unas expectativas muy grandes sobre la posibilidad de recuperar rápidamente cifras que tuvimos en el pasado. Por ejemplo, en el 2008 exportamos algo más de 6.000 millones de dólares. Pero hay que entender que entre los años 2013 y 2021 el Producto Interno Bruto de Venezuela cayó un 75%. Es decir, hoy Venezuela es la cuarta parte de lo que fue cuando teníamos esas cifras. Entonces yo creo que estamos restableciendo y recuperando ese comercio, pero las cifras de exportación de Colombia van a estar alrededor de 1.000 millones de dólares. Positivo, porque pues, era un comercio que había prácticamente llegado a cero y ahora se está recuperando. Pero no podemos esperar cifras mayores porque depende de la capacidad de compra de Venezuela. Y la economía venezolana es la economía petrolera, depende de los precios del petróleo. Y entonces cuando los precios del petróleo suben, como está ocurriendo en este momento, ellos tienen capacidad de compra, pero cuando se caen los precios del petróleo, disminuye esa demanda por parte de Venezuela. Entonces, lo que uno espera es que poco a poco vayamos recuperando el comercio y en el entretanto vayamos logrando acuerdos sobre transporte, sobre seguridad. O sea, doctor Díaz, usted tiene una teoría bastante interesante. Los que creían que pronto por esta reactivación de relaciones otra vez entre ambos países y se abrieron las fronteras y se van a arreglar unos puentes para que pasen las mercancías, etcétera, los que estaban pensando que íbamos a volver a cifras de más de 7.000, 8.000 millones de dólares al año, eso no se va a lograr porque antes teníamos ese comercio con un país que era así de grande y ahora ese país por esa crisis económica se volvió así de chiquito. Así es. Si usted recuerda, hace un año cuando se abrió la frontera, el entonces embajador de Colombia en Venezuela, el embajador Benedetti, dijo vamos a llegar a 10.000 millones de dólares. No creen esas expectativas porque la capacidad de la economía venezolana no llega allá. Entonces, como usted señala, estábamos con un país así de grande y ahora es un país la cuarta parte. Y se irá a ir recuperando en la medida en que el petróleo le dé las divisas y puedan recuperar otros sectores como la petroquímica, la siderurgia, el aluminio, los empaques que fueron muy importantes en el pasado. Bueno, muy interesante. ¿Cómo ve entonces usted en medio de este panorama y ya bajo esas nuevas proyecciones, pues un evento como el que se está organizando estos días? Una macro rueda para acercar a los empresarios, para intentar dinamizar ese comercio. Pues yo creo que es positivo. Nosotros hace unos meses hicimos una misión de exploración, llevamos 30 empresarios, porque lo que falta es información. Entonces yo les decía, camine y conocen, vean de propia persona lo que está ocurriendo allí, cómo ven la economía, porque las oportunidades las ven los ojos de los empresarios. Ellos fueron, miraron y dijeron, sí, hay oportunidades, pero también hay que esperar un poco por todo el tema de las sanciones, por el tema del estado de la economía en ese momento, por el tema de la seguridad en la frontera. Entonces yo creo que lo que está haciendo ProColombia, el Ministerio de Comercio, esa macrorueda, resulta importante para que los empresarios conozcan la realidad, hablen con sus pares allá y vean oportunidades de negocios. Hay que entender que la economía venezolana ahora está prácticamente dolarizada y las ventas que Colombia hace son con pagos anticipados.
el empresario colombiano dice, cuando yo reciba los dólares despacho. Dadas las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos, el sistema bancario venezolano no está con el SWIFT, que es el mecanismo, la plataforma por medio de la cual se hacen las transferencias en el sector financiero. Entonces se tienen que utilizar bancos de terceros países. Pero el riesgo se minimiza con el pago anticipado. El SWIFT, esa es la plataforma a la que desconectaron también a Rusia el año pasado, y eso generó también hay unos temas muy interesantes y muy impactantes para el comercio mundial. Doctor Díaz, pero entonces ese pago a través de la moneda estadounidense del dólar, porque por debajo de la mesa Venezuela prácticamente está dolarizada, ¿no? No han querido hacerlo públicamente, pero allá el dólar, la moneda que más se utiliza es el dólar por estos días, pues porque el bolívar está demasiado depreciado, devaluado. ¿Eso implica contratiempos? ¿Eso dificulta el comercio por el pago en dólares? No, yo creo que lo facilita, porque antes habían tasas diferenciales. Si usted iba a importar determinados productos tenía una tasa, si iba a importar otros tenía otra tasa, y eso creó un mercado negro y factores de corrupción. En la medida que en la práctica la economía se dolarizó, ya no es delito tener dólares. Antes era castigado, era prohibido. Hoy en día usted puede tener dólares, puede transar en dólares, entonces las operaciones se facilitan. Y como le digo, las operaciones se hacen a través de transferencias por bancos de terceros países. Entonces el empresario colombiano recibe su dinero y una vez recibida las divisas, despacha las mercancías. Creo que es el mecanismo más seguro. Doctor Díaz, una última pregunta. Hace un año, pues, cuando se empezó a hablar de esto y que íbamos a reactivar el comercio, yo hablé con muchos empresarios y usted ya me mencionó un poquitico ese tema, el tema de la confianza. Nos dijeron, bueno, de una, vamos a comerciar otra vez con Venezuela, pero no confiamos todavía en ellos. Y usted lo acaba de mencionar, yo ya no le fío a Venezuela, me pagan por adelantado o si no, no hago negocios. ¿Qué tanto se ha restablecido, doctor Díaz, la confianza entre estos dos países? No, yo creo que estamos en ese proceso. Creo que ese tema de pagos, pues el riesgo se minimiza con el pago anticipado. Pero hay que entender que la mafia que estaba debajo del puente, cobrando por pasar las mercancías por las trochas, ahora está encima del puente y pretende cobrar un peaje por el paso de las mercancías del comercio formal. Cuando usted pasa la frontera hay 14 alcabalas, 14 retenes, muchos de la Guardia Nacional, que le cobran por dejar pasar las mercancías. Entonces muchos empresarios dicen, tenemos que trabajar en acabar eso no puede ser. Yo prefiero no vender, yo no voy a pagar esos peajes. Entonces ese tema, el tema de seguridad, el tema de transporte, hay que hacer transbordo en la frontera. Anteriormente teníamos empresas binacionales y el camión podía pasar o hacer el cambio del cabezote. Ahora hay que bajar la carga y subirla a otro camión. El parque automotor de Venezuela no es el mejor. Entonces creo que en esos temas hay que trabajar para restablecer ese ambiente de confianza de manera integral en los negocios. Bueno, no, con todas esas dificultades que usted me cuenta, esos peajes, el intercambio de las mercancías, en fin, antes me parece que es un gran logro llegar a 900 millones, 1.000 millones de dólares al año. Pues doctor Díaz, como siempre, un placer hablar con usted, que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor. Esos son los contrastes de la reactivación comercial con Venezuela. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son los países más avanzados en transición energética y cómo está Colombia. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día, muy importante para la inflación. 31,3% y corresponde a la caída registrada en el precio de los fertilizantes que se vendieron en Colombia entre enero y agosto de este año. La información suministrada por el propio Ministerio de Agricultura señala que esos fueron los productos agrícolas con mayor rebaja de precios en este periodo. Al mirar todos los insumos agrícolas, la reducción promedio fue del 23,6%. Hoy les quiero hablar
de esta compañía que se estrena en Colombia. Se llama IKEA, así se llama. Porque desde mañana abre sus puertas al público aquí en la ciudad de Bogotá esta reconocida empresa europea de muebles y de accesorios para el hogar que ya tiene presencia en 28 países. Su sala de exhibición en la capital de la República será la más grande que tiene esta compañía en América Latina. Hoy fue presentada ante los medios y allí estuvo una periodista de Signo Pesos. En el Mall Plaza de la avenida NQS con calle 19 en Bogotá se abre al público la primera tienda de IKEA desde este jueves 28 de septiembre. Son 3 pisos disponibles para que los compradores y visitantes puedan generar ideas de decoración para su hogar, ya que podrán encontrar más de 6.000 referencias de accesorios, muebles e implementos de moda para la casa. Este espacio de 26.000 metros cuadrados convierte a IKEA en la sala de exhibición más grande de Sudamérica. Nuestra primera tienda, Bogotá, ubicada en Mall Plaza NQS, tiene 26.000 metros cuadrados, 3 pisos, con 40 salas de exhibición. Queremos abrir las puertas para que los colombianos vengan a inspirarse y ver cómo nuestros productos se pueden recrear en espacios de hogares. Con su llegada al país, IKEA genera inicialmente más de 700 empleos directos, planta que poco a poco aumentará hasta 1.300 personas y más de 1.000 proveedores. Otra de las novedades de IKEA es que pondrá al servicio su tienda online que empezará a funcionar desde este 29 de septiembre. Vamos a iniciar con una cobertura de Bogotá y Cundinamarca y poco a poco iremos ampliando la cobertura para llegar a la mayor cantidad de hogares a nivel nacional. Esta compañía sueca, una de las más importantes del mundo en su sector, planea abrir 2 tiendas más en el país para el año 2024, una en Medellín y la otra en Cali. Hoy se celebra el Día Mundial del Turismo y con ese motivo la presidenta de ANATO, Paula Cortés, nos envía un anuncio. Veamos. Hoy, desde ANATO, nos unimos a la celebración del Día Mundial del Turismo, establecido por la Organización Mundial del Turismo, este año bajo el lema Turismo e Inversiones Verdes. Resaltamos la labor y la resiliencia de los empresarios para enfrentar los retos que se han presentado, además de la implementación de prácticas sostenibles que sean amables con las comunidades y los destinos de nuestro país. La formación es un factor clave para el crecimiento del personal que constituye la industria de los viajes. Es por eso que próximamente lanzaremos una plataforma en línea creada para nuestras agencias de viajes asociadas, la cual contribuirá con el fortalecimiento y la inversión en el talento para las empresas, por medio de información ágil y dinámica para robustecer la prestación de los servicios turísticos. Bienvenidos al Día Mundial del Turismo, 27 de septiembre del año 2023. Gran saludo para todas las personas que trabajan por el turismo de nuestro país. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar sigue fortaleciéndose. Tasa representativa para mañana, 3.093 pesos con 60 centavos. Subió 24 pesos con 87 centavos. Petróleo Brent de referencia para Colombia se está fortaleciendo muchísimo. Hoy subió 2,76% y por primera vez en lo que vamos del año supera los $96 por barril. Hay quienes no descartan que llegue a los $100. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana como referencia a 1.296.000 pesos por carga. Índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento de 1,65%. Siguen siendo protagonistas las acciones preferenciales de Cementos Argos. Hoy tuvieron una nueva ganancia, subieron cerca de un 7%. La acción que más cayó, Bancolombia, con un retroceso del 3,12%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Los siguientes son los países que más han avanzado en la transición energética. Esto se mide a través de una calificación que va desde 0 hasta 100. Suecia es el mejor, tiene una calificación de 78,5. Dinamarca, 76,1. Finlandia, 72,8. Francia, 70,6. Austria, 79,6. Y Colombia tiene este año un índice de 60,5. Estamos en el puesto 39 entre los 120 países que fueron medidos. El año pasado estábamos en el puesto 29, estábamos mejor. Así que empeoramos y esto debido a retrasos en muchos proyectos del sector energético, sobre todo de energías renovables particularmente. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.